La muerte súbita no tiene edad. Los más afectados son los bebés. La muerte súbita lactante es el diagnóstico por la muerte de un bebé de menos de 1 año de edad. La mayoría de los casos se producen mientras el bebé duerme en su cuna. Este tipo de muerte recibe a veces el nombre de muerte blanca. La muerte súbita es la muerte de un niño habitualmente menor de 1 año de edad que acontece inesperadamente, habitualmente durante el sueño, y que en los estudios posteriores a la muerte, lo que es la autopsia y los estudios de investigación de escena donde ocurre la muerte, no se encuentran causas que justifique específicamente esa muerte. La muerte súbita ha existido a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. El primer caso descrito es en el Antiguo Testamento, el juicio salomónico, donde uno de los 2 niños fallece durante el sueño y durante la noche, como ustedes lo recordarán. Y de ahí en más, a lo largo de la historia, ha existido, ha habido innumerables formas de tratar de evitarlo. El factor de riesgo más importante es la falta de educación. Es decir, los padres no conocen la posibilidad y entonces no toman una serie de medidas. El punto número 2 es cuando los padres fuman, en habitaciones pequeñas, no aireadas, fuman. El tercero es las madres drogadictas. Y después hay una serie de factores del entorno fundamentales, como son las habitaciones poco aireadas, las cobijas, ¿no es cierto?, que el chico tiene y que se puede quedar atrapados debajo de ellas. Y la otra situación muy importante y capital que se debe tener en cuenta para evitar esto es la posición del niño. El niño tiene que estar siempre boca arriba. La muerte súbita no es un problema, no es un problema específicamente del sueño, es un problema del despertar. El niño no se despierta ante situaciones de hipoxia o hipercapnia, y esto generaría cambios en el sistema autonómico, en el sistema hemodinámico de ese niño, con el paro respiratorio. O sea, es un problema del despertar. Los niños entran en hipoxia y cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia que entre en hipoxia, tiende a despertar. El mecanismo de defensa más importante es el despertar. En este caso falla el despertar, que es el primer mecanismo de defensa, y falla el gasping, o último esfuerzo ventilatorio, que es el segundo mecanismo de defensa. Entonces se produce la muerte. Antiguamente se lo ponía boca abajo y se sabe que esa posición favorece trastornos respiratorios, mala oxigenación. En realidad y en definitiva, la muerte súbita del niño obedece a una situación de hipoxia, es decir, de falta de oxigenación. El por qué, y tiene que ver con factores medioambientales desde la vida intrauterina, que hacen que este niño es más vulnerable, pero no es más vulnerable detectable clínicamente. Uno no puede detectarlo clínicamente, el médico pediatra o el neonatólogo no puede decir este niño sí, este niño no, no lo sabemos. Sí hay factores de riesgo que dan a cierto grupo de niños mayor riesgo que a otros, pero no se sabe con precisión. Ejemplo, hay que tener mucho más cuidado en los niños prematuros, que tienen una tasa de muerte súbita un poco mayor, en los niños hijos de madre con HIV, en niños con retardo de crecimiento intrauterino y algunas otras causas que, como aquellos niños que tienen eventos frustros de muerte súbita, lo que hoy se llama ALTE, evento de aparente amenaza a la vida. En el año 1700 había un aparato que se llamaba el arcuchio, que era una especie de protector, porque pensaban que la madre aplastaba al bebé durante el sueño cuando dormían juntos, cuando dormían haciendo colecho. Después surgieron varias hipótesis sobre el timo, que es una glándula que rodea la vía aérea en el bebé, y que ésta podría comprimir la vía aérea durante el sueño y generar el fallecimiento de ese niño. Y en la actualidad, por supuesto, hay otras hipótesis ya un poco más claras que tienen también que ver con las medidas de prevención en la muerte súbita del lactante. Se calcula que en la República Argentina hay estas muertes que han ido descendiendo en los últimos años con mejoría de la calidad de vida, está alrededor de 300 a 450 por año. La etiología, desgraciadamente, como dije, no se conoce. Se dice que hay un factor arrítmico originado en el corazón, que hay un factor de apnea, es decir, de trastornos en la respiración, originado en el aparato respiratorio,
o trastornos a nivel de neurovegetativo, a nivel de las grandes vísceras. Pero la realidad es que todo esto está gobernado por centros de la respiración neurovegetativos que están ubicados a nivel del sistema nervioso central. Esto es antes y después de la década del 90. Hasta el 90 la incidencia era muy alta. En los países donde tienen un registro adecuado para esa época fallecían 3 niños cada 1000 recién nacidos, como puede ser en Nueva Zelanda, en Australia, en los países europeos, en Estados Unidos. Y después de la década del 90, que comenzaron fuertes campañas de prevención en muerte súbita, la incidencia ha bajado a 0,5 a 0,7 por 1000 recién nacidos. En la Argentina, podemos decir que para los últimos registros en el 2007, han fallecido aproximadamente entre 270 y 300 niños lactantes de muerte súbita lactante. Hablábamos de malformaciones congénitas que muchas veces terminan en una muerte súbita. ¿Por qué muchas veces no se descubren previamente? Las que no se descubren son las que tienen que ver con trastornos en el haz de conducción, es decir, anomalías eléctricas, ¿no es cierto?, que se origina, por ejemplo, en el haz de conducción cardíaco, que es el que conduce la energía eléctrica para que el corazón pueda contraerse. Ahora, cuando las malformaciones congénitas son muy graves, es decir, con comunicaciones entre las cavidades derechas e izquierdas, la malformación o inadecuada salida de los vasos arteriales, de los ventrículos, todas esas malformaciones muy groseras se detectan rápidamente porque los chicos generalmente tienen cianosis, es decir, las mucosas azuladas, tienen trastornos respiratorios y cuando se los auscultan generalmente tienen soplos. Así que por la mente del pediatra pasa inmediatamente la necesidad de hacer un estudio ecocardiográfico y la detección es realmente mucho más fácil. No existe forma de predecir qué bebés morirán a causa de la muerte súbita. Los padres de estos bebés deben seguir las recomendaciones de sus pediatras para disminuir el riesgo. Hay que tratar de que todos los niños reciban la leche materna. Se sabe que los que reciben las leches maternizadas, es decir, las leches del comercio, tienen mayor posibilidad de tener muerte súbita. Y una cosa realmente notable que no tiene una gran explicación es que el uso del chupete, el pacifier, como dicen, el pacificador, como dicen los americanos, tiene efectos positivos sobre la muerte súbita. Factores protectores son colocar al niño boca arriba o panza arriba para dormir, colchón duro, firme, en un ambiente aireado, evitando el exceso de abrigo, el sobreabrigo de ese bebé, no fumando en el ambiente donde está, estimulando la lactancia materna y adecuando el chupete a partir de los 20 días de vida. Uno puede comenzar sin riesgo de perder la lactancia materna. La labor que ha hecho la Sociedad Argentina de Pediatría ha sido realmente magnífica. En el adoctrinamiento de los médicos y a su vez estos en poder impartir este conocimiento a las madres y a los padres. Y lo otro es que existe un programa nacional de prevención de la muerte súbita infantil, que se desarrolla en el Ministerio de Salud. Bueno, y todos esos son factores pero muy importantes. Por ejemplo, en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, el cambio de posición ha sido dramático. O sea, ya prácticamente nadie duerme, ningún bebé duerme, lo ponen a dormir boca abajo o de costado, tampoco. La indicación es boca arriba o panza arriba. Y eso redujo la tasa de muerte súbita, que es una situación rara, en un 70%. O sea que la reducción es notable, cumpliendo con las pautas de prevención en este tema. La muerte súbita de un deportista durante el entrenamiento a la competencia es una tragedia particularmente devastadora. Afortunadamente, estos eventos son muy raros. Las causas son muchas. Falta de controles físicos o exigencia en la competición. Claro, en el deporte de alto rendimiento, la muerte súbita, por suerte, es un evento muy raro, porque en la gran mayoría de las veces hay estudios que se hicieron esos deportistas y que permitieron detectar la enfermedad y por lo tanto muchas veces salvarle la vida. Pero existen algunos que la han sufrido lamentablemente. Cuando se produce esta muerte súbita quiere decir que algo había en ese corazón, porque casi el 90% de los casos es por problemas cardíacos,
que no pudo ser detectado por los estudios habituales que se realizan antes de la competencia. Algunos casos, lamentablemente también, no se realizaron esos estudios y por lo tanto no se pudo sospechar, porque nunca tuvieron ningún síntoma. Y en otros, aún haciendo estudios, no se puede detectar la enfermedad. Es muy poco frecuente, es muy poco frecuente. Es como dijimos más o menos antes, 1.3 hasta 8, pero digamos que la mayoría de la literatura dice que entre 1.3 por 100.000 pacientes años, o sea, la cifra es muy baja. Un ser humano que tiene un organismo que puede estar controlado y evaluado, está sometido durante un tiempo a una exigencia muy alta. Algunas de las cuales es muy difícil de reproducir en el momento que yo la evalúo, porque yo puedo reproducir un ejercicio, un esfuerzo, una carrera arriba de una cinta, pero no toda la situación de emoción que tiene una persona en un estadio rodeado de gente, en un momento límite ante una situación límite. Cuando uno compite, no compite solamente haciendo el ejercicio, sino compite mentalmente, ¿sí? O sea, el estrés es doble, es el físico y es el mental. Entonces, los chicos que van a ser sometidos a un alto rendimiento, nosotros tratamos de seguir las guías europeas de las indicaciones y preferimos hacer por lo menos un electrocardiograma, un examen cardiológico y un electrocardiograma en el paciente, además del examen clínico común. ¿Por qué? Por esto, porque queremos detectar cosas que pueden llegar a pasar inadvertidas. Si bien un electrocardiograma no descarta absolutamente nada, porque es unos segundos en todo el tiempo de latidos que tenemos de nuestra vida, pero siempre es mejor tenerlo y tener una base sobre la cual podemos descartar lo que nos permita en ese momento el electrocardiograma. El deporte de alto rendimiento es competencia y profesión. Entonces, tiene genes especiales, talentos especiales, posibilidades especiales y llegan a situaciones únicas. Por el otro lado, tienen obviamente situaciones económicas, situaciones de rol, de poder. Uno puede ver un número 1 como Federer, que en este momento está perdiendo su hegemonía de número 1, y evidentemente para él debe ser muy complicado. Hay gente que puede retirarse a tiempo, no, eso muestra todo lo que representa estar en alto rendimiento. Entonces, se convierte en un trabajo, se convierte en una obligación. A veces se convierte en una obligación deseada, pero obligación al fin. Y tiene una intensidad y tiene una exigencia que va más allá de lo que es salud. Entonces, debo participar porque gané el año pasado en este torneo, debo estar porque voy a ganar estos puntos o perder aquellos, debo estar porque mi contrato se vence o no lo renuevan. Habría que mirar mucho estadísticas, pero probablemente la cantidad de muertes súbitas no son cada vez más. Podríamos decir casi que proporcionalmente deberían ser menos, porque a nivel médico conocemos más cosas, podemos medir más cosas y prevenir más. Evidentemente tienen más difusión. Y evidentemente también hay una serie de variables que se mezclan para saber. Por ejemplo, los deportes cada vez van siendo desarrollados con mayor intensidad, van participando más los medios, van generando más dinero, los que son competitivos, los que son de alto rendimiento, los que son profesionales. El Super Bowl es uno de los eventos mundiales que más convoca desde el punto de vista periodístico, y eso a su vez es dinero y poder. Por lo tanto, esto genera muchas situaciones personales, muchas situaciones de grupo y hasta políticas. En el que no sabe que tiene la patología, el hacer actividad física extenuante o muy intensa sí lo predispone a una exigencia cardíaca al que lo pone en riesgo. En un paciente que no tiene ni la cardiopatía estructural ni la cardiopatía congénita operada, con alguna secuela que sea también sustrato para esto, en general no. Tenemos que tener una causa, ¿sí? Algo que predisponga a esta persona. Siempre el estrés y todas las situaciones estresantes van a predisponer a descompensarse, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría tiene en su página una estadística del 2004, del 2007, y en definitiva ha bajado del segundo o tercer puesto al tercero o al cuarto en estos últimos años. Ustedes saben que las causas principales de muerte son las infecciones, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y las malformaciones congénitas. Eso es en el post-nacimiento, en el primer año de vida. Y está oscilando, pero a medida que se progresa
en la información a los padres, esto ha disminuido y pensamos que va a ser progresivo.